Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Sale, miren, son 100 versículos. Dale. No sé si hicieron planes hace rato, pero cancélenlos. No se preocupe, no voy a irme versículo por versículo. Lo que voy a hacer, y ya todos ahí vi que se relajaron, me tardaría muchísimo en ver cada caso, cada ejemplo aplicado a la ley, ¿sale? Lo que quiero hacer esta mañana es darte el contexto de la ley, asegurarme que entiendas cómo fue dada la ley, para qué, a quién fue dada la ley, cómo se aplicó esa ley, y quiero ver algunas implicaciones para nosotros, para la iglesia. Voy a regresar a la ley estas próximas semanas, voy a estar hablando de la ley. Ahorita me voy a enfocar en lo que es la ley civil, la ley ceremonial. Ahí me estás preguntando qué es eso, no te preocupes, ahorita lo vamos a ver. Pero quiero que vayas conmigo entonces a ver cómo es que la bondad de Dios, la sabiduría de Dios se revela en estos capítulos. Hace algunos días, no sé si lo escuchaste ahí en las noticias, un perro pitbull se escapó de su casa y atacó a un niño que iba con su abuelita hacia el kinder y le destrozó la cara. Le desfiguró la cara. Fue algo pues muy violento, muy trágico. Imagínate la desesperación de la abuelita, de los papás, la injusticia, el deseo de justicia, y muchas personas querían linchar a este hombre, al dueño de este perro. Muchas personas querían defender al perro y hay de todo ahí. Y una de las preguntas que pasaban en estos reportajes era, bueno, ahora ¿qué va a hacerse? ¿Qué es lo que debería de hacerse? ¿Cómo es que la sociedad debería de responder? ¿Cómo es que este hombre debería de responder? ¿Cómo es que la justicia en este caso se debería de mostrar? Esta semana también, ¿te acuerdas? Unos jóvenes de universidad golpearon a otro joven, creo que lo dejaron ahí en el hospital, lo patearon ahí en la cabeza. Y la misma pregunta estaba ahí presente: ¿qué es lo que la sociedad debe de hacer? ¿Cómo es que debemos de responder? Sabes, en la misericordia y en la bondad de Dios, Dios ha rescatado a su pueblo, ¿te acuerdas? Lo ha redimido, lo ha rescatado de Egipto,
ha derrocado a cada uno de los ídolos que estaban ahí en Egipto, ha rescatado a su pueblo y ahora entonces, como ha rescatado a ese pueblo, le ha dado una ley por la cual ese pueblo debe de conducirse. Y David platicaba algo la semana pasada y no quiero que se te olvide, es algo bien importante que necesitas ver desde el Antiguo Testamento. Que Dios siempre, sin excepción alguna, ha llamado por gracia. Es Dios quien primero redime al pueblo de Israel y entonces Dios los salva de su propia ira, Dios los salva de su ira y Dios los compra o los redime para su propia posesión. En otras palabras, Dios los compra, Dios los salva de la idolatría, los salva de su propia ira y los salva hacia algo. No es que Dios los haya salvado para vivir en un limbo. No es que Dios los haya salvado para dejarlos ahí a su propia libertad. ¿Sabes? Me imagino qué hubiera pasado si Dios los hubiera dejado bajo su propia libertad. La mayoría, si no es que todos, hubieran regresado a Egipto. Dios no es que los deja en un limbo, en un vacío de autoridad. Dios los llama, los compra, los redime, los salva y Dios los salva para un propósito. Entonces no es que dejaron de tener dueño. No es que ahora se independizaron para ser soberanos, sino que Dios les demostró quién era el mejor o el verdadero Dios y quiénes ellos entonces deberían de seguir, de obedecer, de adorar. Fíjate el versículo 2 del Decálogo, de los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Este es el prólogo de la ley de Dios. Les está diciendo quién es Dios, qué ha hecho, y entonces la obediencia de este pueblo es entendida porque Dios los ha sacado de Egipto, del país donde eran esclavos. Date cuenta entonces que la redención va primero que la ley, que no hay salvación condicional en el Antiguo Testamento, tampoco en el Nuevo Testamento, que Dios no se esperó a que cumplieran los 10 mandamientos para que fueran rescatados. Dios primero los llama y Dios ahora entonces les da una ley. Y date cuenta de esto, que la gracia de Dios entonces, la gracia de Dios demanda obediencia. En otras palabras, la obediencia es la respuesta a la gracia recibida. No es primero la carroza y después el caballo. Es primero el caballo y después la carroza. En otras palabras, primero es la obra de regeneración, la obra de salvación y después es el llamado a obediencia. Entonces la obediencia es la respuesta propia, la respuesta única, la respuesta natural a lo que Dios ha hecho anteriormente, que es rescatar, redimir a su pueblo. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. Date cuenta entonces que la ley refleja el carácter de Dios. No es una condición para ser perdonado, para ser redimido. Date cuenta que la ley es para la gente que ya ha sido redimida. La ley es para un pueblo que ya ha sido redimido. Y quiero que guardes eso ahí en un cajoncito en tu cabeza, porque vamos a regresar a eso y vamos a ver las implicaciones de eso. Entonces quiero que te des cuenta que la obediencia es el resultado de la gracia recibida. Dios los ha rescatado, les da los 10 mandamientos y ahora vamos a ver en estos capítulos lo que se llama el libro del pacto. El libro del pacto es la aplicación de estos 10 mandamientos y no es una lista exhaustiva, son casi 100 versículos. Si hubiera sido una lista exhaustiva de cómo es que los 10 mandamientos se aplican en cada detalle,
hubieran sido mucho más capítulos. El libro del pacto es entonces la continuación de los 10 mandamientos y entonces Moisés les está ejemplificando, les está dando criterios o principios para que los jueces, para aquellos que están a cargo de discernir cada juicio, puedan darse una idea de cómo es que el decálogo ha de ser aplicado en cada situación, ¿sale? Entonces, de una forma muy sencilla, quiero que veas la división de este libro de pacto. Primero empieza con adoración. Capítulo 20, versículo 22, habla de los altares, habla de cómo es que se debe de adorar a Dios. Date cuenta de esto, empieza con adoración. En el capítulo 20 empieza con adoración, continúa en el capítulo 21 al 22 y habla de las responsabilidades sociales, habla sobre siervos o esclavos, habla sobre accidentes, qué se debe de hacer en caso de accidentes, habla de accidentes con animales, qué pasa si un buey cornea a una persona, habla de propiedades, habla de opresión y préstamos, habla de juicios, de testimonio en juicios, habla de opresión al necesitado, termina en adoración. Empieza en adoración, termina en adoración. El capítulo 22 habla de la falsa adoración. Capítulo 22, versículo 29, habla de ofrendas, habla de los primerizos, habla del llamado a santidad. El capítulo 23 habla de las fiestas, del Sabbat. Quiero que te des cuenta de esto. Date cuenta cómo es que este libro del pacto está hablando de una relación con Dios y está hablando de una responsabilidad social. En otras palabras, para la cosmovisión bíblica, no hay una idea o una separación entre lo que es sacro y lo que es secular. ¿Sabe lo que es sacro? Una palabra que significa que está destinado a usos religiosos. Viene de la palabra santo. Lo que es sacro es, pon tú, no sé, la iglesia. Es pon tú lo que tiene que ver con el ministerio, con Dios. Y lo que es secular, bueno, eso es entonces mi trabajo, eso es que tengo que llegar a ponerle gasolina a mi coche, que tengo que pelearme con la Comisión Federal de Electricidad porque me cobró de más. Eso es secular. Los sacros son los domingos en la iglesia. ¿Has hecho tú alguna división así? Bueno, necesitas arrepentirte. Porque en la cosmovisión bíblica no hay tal división. Decimos que es una falsa dicotomía o una separación artificial. No hay una división entre lo que es sacro y lo que es secular. Dios abarca absolutamente todo. Y entonces Dios está hablando de la adoración y después va a estar hablando de cómo es que esa adoración a Dios se refleja en un llamado al prójimo. ¿No te parece interesante qué es lo que vimos en los 10 mandamientos? Que hablaba entonces cómo es que adoramos a Dios y entonces después cómo adoramos a nuestro prójimo. Date cuenta en que el libro del pacto es un reflejo de esta convicción bíblica del corazón de Dios, que no hay división entre lo sacro y lo secular, que tu trabajo, te diría, es tan santo, tu vocación a tu trabajo es tan santo como el llamado que te he dado para la iglesia. Y no hay una diferencia entre el clergo o el pastor y el licenciado. No la hay. Dios te ha llamado a un propósito, te ha equipado, te ha llamado para cumplir un llamado, un propósito, te ha equipado. Y entonces ese llamado es igual de importante que lo que hace el pastor el domingo. No es así como un peso de chequiná, de gloria especial para el pastor. No, amigo, esa es superstición. Ese es algo que los reformadores pelearon por tantos años. Lo secular y lo sacro entonces viven juntos porque Dios es soberano de todo. No es que Dios deja de ser soberano adentro de tu casa. Vaya, no es que Dios ya no te ve si cierra la puerta y haces lo que quieres hacer, híjole, porque ya Dios no puede llegar aquí. No es que entonces puedes comportarte de una forma secular en tu oficina y puedes llegar aquí a ser amable con todos. Date cuenta cómo Dios empieza con adoración.
habla sobre las responsabilidades sociales y termina con adoración y termina con las festividades, con el Sabbat, con el día de reposo en el capítulo 23. Interesante, si no me crees después ve al capítulo 23, cómo es que se debe honrar el día de reposo. ¿Sabes cómo se debería de honrar? No trabajando y dejando tus campos sin trabajar para que los demás, los que tienen necesidad, pudieran aprovecharlo. Date cuenta que cómo es que se estaba honrando el día de reposo. No era nada más una religión aislada, una religión individualista, donde no me importan los demás, yo puedo adorar a Dios yo solito. En mi casa yo adoro a Dios. Date cuenta que cómo se honraba el Sabbat incluso era procurando a los necesitados. No era quedándote en tu casa, tal vez teniendo muchas experiencias muy fuertes, que no estoy en contra de experiencias, pero si esas experiencias no te llevan a adorar a Dios, amar al prójimo, vivir en santidad, hermano, esta religión, por más intensa, por más individualista que creas tener, no es una religión bíblica. Y eso es lo que estamos viendo desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Pacto. No hay una división entre sacro y secular. No hay una piedad privada. Amar a Dios es amar a los demás, y no porque los demás son Dios, no. Porque Dios nos demanda amar a los demás, y si amamos a Dios, hacemos lo que Dios le place. En lo que Dios encuentra gozo, reflejamos el corazón de Dios. Entonces, por ejemplo, en el segundo mandamiento, cuando estamos hablando de el contexto de idolatría, ¿te acuerdas? No hacer imágenes, no adorar imágenes. En el segundo mandamiento vemos que se nos da esa prohibición. Después vemos en el libro del pacto la aplicación de eso. Quiero que veas conmigo las implicaciones sociales de la desobediencia. Cuando los padres son malvados y me odian, estamos ahí en el capítulo 5 de Éxodo 21, de Éxodo 20. Cuando los padres son malvados y me odian, cuando son idólatras, cuando desobedecen a Dios, cuando hacen ídolos, cuando adoran algo fuera de Dios, cuando ponen todas sus esperanzas en algo que no es Dios, ya sea idolatría, homicidio, robo o lo que sea. Fíjate, dice, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. ¿Te das cuenta de las implicaciones sociales o de la repercusión generacional que tiene el pecado? Y no es que entonces, como se ha entendido en muchas iglesias tristemente, que hay maldiciones generacionales. Que si el día de hoy yo decido pecar, bueno, entonces Dios se va a vengar con uno de mis hijos. No es eso. Dios está hablando que la maldad de esta persona, los hábitos, los parámetros de esta persona, indudablemente si no se arrepiente, van a afectar a sus próximas generaciones. Era interesante que antes en la cosmología hebrea 4 generaciones se entendía como toda una generación familiar, como toda una casa viviendo ahí. Y date cuenta que no es muy difícil imaginarnos cómo el pecado de alguien, de los padres, cómo el parámetro pecaminoso de los padres no va a afectar el corazón de un niño. Date cuenta que no hay pecado, y regresa a lo que estaba diciendo, que amar a Dios es amar a los demás y que se refleje el amor a Dios amando a los demás. Date cuenta que el no amar a Dios también se refleja con los demás. Date cuenta que la idolatría del padre, de la mamá, se va a reflejar entonces inevitablemente en los hijos. Lo que yo adoro como papá, le voy a enseñar a mis hijos. Y mis hijos se van a dar cuenta, y no importa que yo les diga, no hagas esto, si me ven haciéndolo. No importa que yo les diga que no deben de hacer esto, si ellos me ven haciéndolo. ¿Sabes? Un cliché nefasto que se repite mucho en la cultura mexicana, y después nos preguntamos, ¿por qué estamos así? Haz lo que te digo, no lo que me ves hacer. Bueno, qué horrible, porque si tú no lo estás haciendo, ¿cómo pretendes? ¿Cómo pretendes que yo lo haga? Y sabes, tristemente, honestamente, esto puede dolernos,
Pero el estado espiritual de nuestros hijos es un reflejo de nuestro estado espiritual como papás, como abuelos, como tíos. Lo que nosotros adoramos, enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos a adorar. Lo que nosotros amamos, enseñamos a nuestros hijos a atesorar. Date cuenta que Dios en su misericordia está reflejando su carácter en la ley. Está reflejando su misericordia. No quiere que se postren delante de dioses falsos que los van a terminar decepcionando, que van a corromper su familia, que los van a terminar quebrantando. No es un Dios inseguro, es un Dios amoroso, misericordioso, llamándonos a satisfacer en Él, porque solo Él puede satisfacernos. Y el libro del pacto, entonces, es la aplicación del decálogo. ¿Cómo es que no hay sacro y secular? ¿Cómo es que nuestra obediencia, nuestra desobediencia tiene implicaciones sociales? Y quiero entonces, lo que voy a hacer en el tiempo que me sobra, quiero ver dos de los mandamientos más polémicos de este libro de pacto. Quiero entenderlos en el contexto contigo. Quiero ayudarte a entender lo que son las leyes del libro de pacto y cuáles son para nosotros, cuáles no y por qué. Quiero entonces abordar dos, si no es que son los más o los únicos polémicos del libro de pacto. Quiero enseñarte que no son polémicos, sino que reflejan el carácter de un Dios amoroso, misericordioso, paciente. Y de ahí la próxima semana voy a seguir hablando de la ley, ¿sale? Solo quiero ahora contigo dividir cómo es que se ha entendido la ley, cómo es que se ha dividido históricamente, bíblicamente, y eso nos va a ayudar a entender, bueno, en medio de tantos versículos de que un buey, de que un esclavo, bueno, ¿qué onda? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? ¿Cómo es que se aplica para nosotros y para qué estamos viendo estos capítulos? Quiero entonces que veas, que entiendas que estas leyes se dan en un contexto específico, a un pueblo específico. Si quieres, ahí ve con tu Biblia en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 está entrando en el libro de pacto. En el versículo 25 dice: si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas profanan la tierra, y no pongan escalones a mi altar, no sea que al subir se les vea la desnudez. Ok, bueno, ¿qué onda con esto? ¿Por qué piedras labradas? ¿Por qué piedras no labradas? ¿Qué tiene que ver si son piedras? ¿Qué tiene que ver si es madera? Date cuenta que estos mandamientos, este libro del pacto, estas aplicaciones del decálogo se dan en un contexto específico. Vemos el primer y el segundo mandamiento: solo hay un Dios y no adorarás a otros dioses. Bueno, aquí en el libro del pacto, al principio, casualidad, que empezamos con la adoración porque es la aplicación de lo que nos dijo en el primer y en el segundo mandamiento. Ahora date cuenta que están entregados en un contexto específico. ¿Qué tiene que ver que sean piedras no labradas o labradas? Está hablando específicamente de un contexto donde los cananitas labraban, cortaban, martillaban piedras con figuras específicas, y entonces lo que el pueblo necesitaba hacer es distinguirse en su adoración de otras naciones. Date cuenta que está dando estas leyes, este libro de pacto o esta aplicación del decálogo a un pueblo específico, a un tiempo específico. Por ejemplo, Éxodo 23, versículo 9, dice: no cocerás ningún cabrito en la leche de su madre. ¿Qué significa eso? Está hablando en un contexto específico, en un tiempo específico, donde era un sacrificio cananita que tenía un significado específico. Ahora la iglesia entonces lo lee y decimos, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué debemos de hacer? Date cuenta que está hablando de distinción en la adoración, de no ser idólatra, sino de adorar a Dios. Interesante es que en el libro de Hechos capítulo 15, ¿te acuerdas el concilio de Jerusalén cuando los apóstoles se juntan y ven, bueno, la iglesia está atada a los mandamientos o no? Y en el concilio de Jerusalén deciden que no está atada a los mandamientos. Fíjate lo que dicen: solamente deben de abstenerse de lo sacrificado a los ídolos,
de sangre, de la carne de animales estrangulados, literalmente ahogados en la leche de su madre, y de la inmoralidad sexual, bien harán ustedes si evitan estas cosas. Ahora, fíjate, parte de esta confusión, que espero no confundirte, si estás confundido, acércate, ya después platicamos, pero parte de esta confusión de qué es lo que se aplica a la iglesia, qué es lo que no se aplica, es no saber cómo se ha dividido la ley bíblicamente, históricamente. Hace tiempo, ya te he contado, hace tiempo venía de una iglesia, conocí una iglesia donde era todo un tema, un debate, un rollo así, una junta de miembros cada vez que alguien comía moronga. Ahora, la gente estaba convencida que no se debería de comer moronga. Y en esas pláticas se leía Hechos 15:29 y decían, es para la iglesia. Date cuenta que es Hecho, no es Éxodo, no es Abraham, lo que sea, es los apóstoles en el concilio de Jerusalén. Y fíjate lo que nos están diciendo: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de la carne de animales estrangulados. Me pregunta para ellos, no sé si les molestaba, pero decía, bueno, ¿cómo sabes que los tacos que te estás echando no estrangularon a la pobre vaca? Date cuenta que los apóstoles están hablando de un contexto específico. Están apuntando a Éxodo y están hablando de abstenerse de la idolatría, de los animales sacrificados, de la sangre sacrificada. Date cuenta que los apóstoles están dividiendo o están haciendo una distinción, no están aplicando mandamientos que vemos en el libro de pacto, pero un error que se ha hecho en la iglesia, y te lo voy a hablar de esto también ahorita, que se ha hecho muchas veces en cómo nos vestimos, en cómo comemos, en qué hacemos. Muchos errores se han hecho porque se trata de aplicar el libro del pacto, que es la aplicación en un contexto específico de los 10 mandamientos, se trata de aplicar a la iglesia contemporánea. Fíjate entonces que parte de esta confusión de la ley, y ahorita si te estoy haciendo más preguntas que respuestas, no pasa nada, voy a estar en estas semanas platicando de la ley, ¿sale? Quiero que te hagas estas preguntas, quiero sentar ahí una estructura y después nos confundimos más juntos. Fíjate que parte de esta confusión entre la iglesia del libro del pacto, de cómo es que el libro del pacto, una vez te lo repito, no quiero ser chocoso, pero quiero que lo entiendas. El libro del pacto es la aplicación del decálogo. El libro del pacto es la aplicación dada en un contexto específico a un pueblo específico, ¿sale? Entonces, confusión en lo que es y cómo se aplica ha llevado a la iglesia, te diría, a costumbres que no son bíblicas, a confusiones o a prácticas idiosincráticas que muchas veces consideramos que son aplicables para todos los cristianos. Parte de esta confusión es que la gente no lee con cuidado, honestamente no sabemos leer, agarramos la Biblia y ya nos pica las manos por regresar al Facebook, por confirmar que nadie nos escribió. Queremos leer, lo leemos deprisa, no entendemos. Parte de esto es la aparente contradicción que vemos en el Nuevo Testamento de cómo se entiende la ley. Fíjate, por ejemplo, Gálatas 3:24, está hablando de la ley. Pablo está diciendo que ya no estamos bajo la ley, así que la ley vino a ser nuestra guía encargada de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pon atención, pero ahora que ha llegado la fe ya no estamos sujetos a la guía. ¿Quién era la guía? Era la ley. Entonces ya no estamos sujetos a la ley, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe, pero ahora que ha llegado la fe ya no estamos sujetos a la guía. Pablo parece abrogar la ley. Fíjate, Jesús parece confirmar la ley. Mateo 5:18, les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Y ves a cristianos gritándose, no, pero la ley no está, pero la ley sí está. Bueno, ¿de qué ley estamos hablando? Es confuso para la iglesia. Hace tiempo, cuando
Ahorita no me los hago porque mi esposa no tenemos dinero, mi esposa no me dejaría, no le gustan, pero estaba pensando en ponerme un tatuaje. Y muchas personas, al hablar de tatuajes, una de las respuestas que se tienen es, por ejemplo, Levíticos 19. No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel, yo soy el Señor. Y ese es un argumento que se usa muchas veces para no tatuarse. ¿Va? Ahora, justo después de ese versículo, está hablando de que no se deben de comer productos del mar y no se deben de comer cerdo. Ahora te pregunto, ¿te echarías un cóctel de camaroncitos? ¿Te echarías un taco de carnitas? Bueno, si es que eso no es aplicable para la iglesia, ¿por qué entonces arbitrariamente agarramos un versículo y decimos, pero no te harás marcas en el cuerpo? Pero no, es que es templo del Espíritu Santo y este cuate ahí metiéndose de todo, ¿no? Pero bueno, el tatuaje violenta al Espíritu Santo. Date cuenta cómo nuestra, te diría, dejadez hermenéutica de leer la Biblia nos ha confundido y hemos creado varias prácticas bien raras, idiosincráticas, que incluso muchas veces llevan a diferentes denominaciones, te diría, a religiosidad o a un orgullo exterior, donde muchas veces sus convicciones son más arbitrarias que bíblicas. Un argumento del movimiento LGBT es el mismo. En Levítico 18 se condena a la homosexualidad. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Esto es una abominación. Levítico 20:13. Si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable y los dos serán condenados a muerte, de la cual de ellos mismos serán responsables. El argumento LGBT, que muchos cristianos para su vergüenza no son capaces de responder, es que bueno, si Levíticos está condenando las prácticas homosexuales aquí y 2-3 versículos después está condenando los camarones y el cerdo, ¿por qué tú me hablas con tu aliento a tacos de carnitas en contra de la homosexualidad? Quiero que entiendas que históricamente, bíblicamente, hay una razón bíblica para poder afirmar una cosa, para poder afirmar otra cosa, y necesitamos ser congruentes en eso. Históricamente se ha entendido la ley dividida en 3 formas: la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Te quiero dar este preámbulo porque quiero hablar solamente de 2 ejemplos del decálogo. Voy a terminar con eso y quiero que entiendas qué tipo de leyes son, cómo se entendieron en ese contexto, y después la próxima semana vamos a regresar a hablar de las leyes que nos corresponden. Fíjate, entonces la ley se ha dividido en la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Ley moral, ley ceremonial y ley civil. Entonces, el libro del pacto abarca 3 tipos de leyes. Hay una ley que es moral, hay una ley que es civil y una ley que es ceremonial. La ley moral abarca la relación directa entre Dios y hombre. Específicamente son los 10 mandamientos. Están basadas en el carácter de Dios. Son santas, justas, inmutables. Lo que prohíben y lo que condenan estuvo prohibido ayer, estará prohibido hoy, estará prohibido mañana, porque reflejan el carácter de Dios y Dios es inmutable y esas leyes son inmutables y duraderas. Promueven el bien del quien lo obedece. Se pueden apreciar por sentido común. Romanos 1, ¿te acuerdas? Habla de que estas personas tenían el conocimiento de Dios, pero lo han tapado y se han revolcado, se han vuelto hacia sus prácticas. La ley ceremonial. ¿Qué es la ley ceremonial? Incumbe a los sacerdotes, incumbe a los tipos de sacrificios, prefiguran la obra de Cristo, incumbe a los rituales para purificación, festivales en memoria de la obra de Dios, regulaciones para distinción. Habla entonces no mezclar atuendos,
cómo es que el pueblo en ese entonces se iba a identificar, porque es que nosotros podemos mezclar algodón y lino, y porque ellos no podían. Bueno, es una ley ceremonial. Incumbe sacerdotes, sacrificios, prefigura la obra de Cristo. Incumbe los rituales para purificación, festivales en memoria de la obra de Dios, regulaciones para distinción, vestimenta, alimentación, circuncisión. ¿Por qué nosotros no estamos bajo esta ley? Porque Jesús la cumplió. Quiero que vayas conmigo a Hebreos 7:10. Es de lo que habla el libro de Hebreos. Es lo que Gálatas en el capítulo 3:23 está diciendo. Gálatas 3. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no están sujetos a la guía. Cristo cumplió esa ley. Nosotros no estamos sujetos a esa ley. La ley civil, Israel no solamente era un pueblo llamado, sino era un país, era un pueblo, una institución, una nación, y tenía leyes de orden social que están incluidas en este libro de pacto. Entonces, estas leyes están limitadas por un contexto, están dadas en un tiempo, están dadas a un pueblo, que es una iglesia y un estado como es Israel, y hablan acerca de asesinatos, de robos, de siervos y esclavos. Te lo resumo. La ley moral, inmutable. La ley ceremonial, cumplida. La ley civil, expirada. No significa que la ley ceremonial y la ley civil sean inútiles porque reflejan el carácter y la santidad de Dios. Ahora, teniendo esa división, ¿qué te diría? Ha sido confirmada, reconocida por la iglesia desde siempre. No es que ahorita me estoy aventando ahí algo que estoy cantinfleando. Es como se ha entendido la ley, y ahora eso nos da una guía de cuando hablamos de estos capítulos. Tú podrías tener un discernimiento mejor. Bueno, aguanta, espérame. Esta es una ley civil, esta es una ley ceremonial, esta es una ley moral. ¿Aplica a mí? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y cómo es que aplica a mí? Últimamente, el libro del pacto y su aplicación del decálogo habla de los principios subyacentes de los 10 mandamientos. Por ejemplo, cuando habla acerca de que un buey cornea a una persona que está desprevenida y el dueño de este buey va a tener que pagar los gastos o matar a este buey que no es capaz de ser domado. ¿Qué mandamiento crees que esté reflejando? Es la aplicación del decálogo. Cuando habla acerca de la adoración, está hablando de aplicación del primero y segundo mandamiento. Entonces déjame hablar contigo solamente para que te des una idea. Y si esto se siente como incompleto, no es que voy a terminar esta prédica, vamos a seguir hablando en las próximas semanas. Solo quiero darte esas herramientas, ¿sale? Quiero hablar de 2 situaciones polémicas o que ha levantado polémica en la historia acerca de estos mandamientos, y quiero que veas que reflejan el carácter y la bondad de Dios. Entonces, el primero son esclavos. Capítulo 21, del versículo del 1 al 11. Es una ley civil, ¿sale? Están dados en un contexto específico, a una gente específica. No es la esclavitud colonial del siglo XVI. Quiero que eso te quede claro, ¿sale? Porque después chavos van a la universidad, a la prepa, y escuchan clichés en contra del cristianismo y ya quieren entonces derrumbar el cristianismo. Es que el cristianismo siempre ha oprimido y la iglesia siempre ha mantenido esclavos. Tranquis. Es algo totalmente, radicalmente comparado con la esclavitud del siglo XVI o la esclavitud colonial o la esclavitud racial. ¿Te acuerdas cuando Inglaterra llegó a las Américas y entonces se trajo con ellos muchísimas personas que eran de África? Bueno, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿sale? Quiero que te des cuenta que esta ley o esta servidumbre, aunque no lo creas, era una muestra de misericordia para los pobres y los que estaban endeudados. Quiero que hay una frase, un anacronismo. Es tomar algo que no pertenece a esta época y forzarla a esta época. Un ejemplo, si ves una película de, no sé, de Sherlock Holmes
y lo ves manejando un Ferrari. Bueno, el Ferrari es algo anacronista, no pertenece a ese tiempo, ¿sí me entiendes? Bueno, el pensar y el decir o el tener esa imagen de que, bueno, está hablando de siervos, esclavos, y me estoy imaginando a la esclavitud colonial, bueno, ese es anacronista. Es forzar algo que no corresponde a esa época, forzarlo dentro de esa época. Estás mezclando tiempos, ¿sale? No tiene nada que ver con la esclavitud colonial. Dios está redimiendo una cultura. Esta servidumbre se distinguía de forma radical a la servidumbre de Egipto y de Canaán. No era racial. Y quiero que te des cuenta que era una muestra de misericordia para los pobres y los necesitados. Fíjate, me estoy tardando más de lo que pensaba. Fíjate, Éxodo 20, versículo 20. Dice, si alguien golpea con un palo a su esclavo o a su esclava y como resultado del golpe él o ella muere, su crimen será castigado. Versículo 21. Pero si después de 1 o 2 días el esclavo se recupera, el agresor no será castigado porque el esclavo era de su propiedad. ¿Te suena muy intenso esto? ¿Te suena como explotación laboral? Fíjate, si alguien golpea con un palo a un esclavo o una esclava, quiero, junto conmigo, porque yo también lo hago, que aprendamos a leer todos juntos, si podemos. Fíjate que está dando una concesión, está reconociendo una realidad, no está diciendo que el esclavo puede golpear. Responsabilidad social. Si alguien golpea, está hablando de esclavo o a su esclava, ¿te acuerdas del contexto de responsabilidad social? Si ves todo ese pedazo de versículos, está hablando de accidentes, de cosas que no deberían de pasar, pero pasan. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o a su esclava y como resultado del golpe él o ella mueren, su crimen será castigado. Date cuenta que se le está dando dignidad a este siervo, que no va impune, nada que ver con la esclavitud colonial. Fíjate, versículo 21, pero si después de 1 o 2 días el esclavo se recupera, el agresor no será castigado porque el esclavo era de su propiedad. Ok, bueno, no va a ser castigado, entonces se ve impune. No, tranquilo, es una aplicación general. Hay jueces que están discerniendo la ley. Simplemente se refiere a que no es castigado como si hubiera muerto. No muy diferente a las personas que están libres. Fíjate, las personas que están libres. El capítulo 21, versículo 18. Si en una discusión, está hablando de personas libres, alguien golpea a otro con una piedra o con el puño y el herido no muere, pero se daños y perjuicios. El agresor deberá indemnizar al herido por 2 años por los daños y perjuicios. Sin embargo, quedará libre de culpa si el herido se levanta y puede caminar por sí mismo o con la ayuda de un bastón. Date cuenta que esta esclavitud era por 7 años nada más. Podían ser redimidos o comprados. Si yo entraba en una deuda, tal vez mi viñedo se quemó, se inundó, no tengo cómo pagar, me estoy ahogando en préstamos o me estoy ahogando en deudas. Puedo llegar contigo, Dios había provisto eso en su misericordia. Puedo llegar contigo y puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Estoy bien atorado. Déjame trabajar, déjame ser tu siervo. Y el contrato era por 7 años. Había un año de jubileo donde todas las deudas terminaban siendo pagadas. Entonces yo en esos 7 años trabajaba para ti y entonces mi deuda era saldada. Ahora no me da tiempo de hablar de todos estos versículos, pero quiero que te des cuenta que al siervo se le debe de tratar con respeto, se le da la dignidad que a un libre. Se le castiga a un amo o a alguien que lo está utilizando como siervo si se comporta de forma no apropiada. Date cuenta que la Biblia está en contra de la esclavitud como nosotros lo entendamos el día de hoy. Éxodo 21:16. El que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto y lo tenga aún en su poder, será condenado a muerte. Estamos hablando de una esclavitud como la entendemos hoy. No es que el israelita iba a ir a buscar para ser siervos, no para nada. Era una persona en su provisión en la economía de Dios en ese entonces, llegaba y pedía ayuda y era una forma digna de ayudar a un necesitado. Te diría que hay formas dignas de ayudar a los pobres. Esta era una forma.
Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, también condena la esclavitud para ellos, para los traficantes de esclavos. La ira de Dios será revelada. No promueve violencia, simplemente la regula, la reconoce, es concesivo, reconoce la realidad, el pecado humano. Quiero que te des cuenta que no hay entonces distinción entre la dignidad de un hombre libre, de un siervo. Si el hombre, fíjate el versículo 27, si alguien rompe un diente de su siervo o de su sierva, en compensación por el diente lo pondrá en libertad. No está diciendo que tienes que romperle un diente, ¿ok? No está promoviendo violencia. Ya, mira, ya viste, le podían pegar. Bueno, como tú también haces cosas cuando la ley te está diciendo que no lo haces. Está concediendo, está reconociendo que esa cosa pasa, no está promoviendo. Entonces, había dignidad, era una provisión de Dios. Y los jueces, algo que quiero que notes o que entiendas, es que los jueces, ¿te acuerdas cuando Moisés estableció jueces y los jueces deberían de lidiar con cada situación? Bueno, los jueces ahora ven estas leyes, estos ejemplos, ven los principios que están abajo de estos ejemplos y entonces ellos toman esa decisión reflejando los 10 mandamientos, reflejando los ejemplos o la aplicación que ellos están viendo ahorita. Entonces, quiero que te des cuenta que al que la Biblia hable sobre siervos, sobre el servicio de siervos, no es lo que muchas personas piensan que es. Quiero que te des cuenta que es una muestra de su misericordia. Quiero que te des cuenta que es una muestra en esta economía que tenían de ayudar al pobre, al necesitado. Versículo 7, si alguien vende a su hija como esclava, la muchacha no se podrá ir como los esclavos varones. No manches, este es como tráfico humano, trata de blancas. Fíjate cómo la Biblia siempre ha sido opresiva con las mujeres. Espérame, aguanta, hay que entender el contexto. Fíjate, en este contexto, la relación que se tenía, cómo es que las mujeres encontraban matrimonio, era por matrimonios arreglados. Ahora, si has visto documentales de la India donde se arreglan así, hay una explotación, bueno, eso no tiene que ver con lo que estamos viendo ahora. Este arreglo de matrimonio o estas relaciones que se tenían con la hija entregándola para ser una futura esposa estaban delimitadas, gobernadas por los 10 mandamientos sobre la dignidad de la mujer, sobre el amar al prójimo. Era la forma en la que ellos se aseguraban que sus generaciones, sus hijas pudieran ser cuidadas cuando ellos ya no lo podían hacer. Entonces, la forma de hacerlo es que las entregaban a una familia con la promesa de matrimonio. No es que las entregaban nada más así, las empujaban llorando, iban ahí desgarrándose. No, tranquis, aguanta. Había una relación. Había un conocimiento de familias previo, había una confianza, había una esperanza de que esta mujer iba a ser amada, iba a ser conocida. Había una selección de familias, había una relación donde esta mujer era entregada para servir a esa familia y con la promesa de que esa mujer iba a ser la futura esposa de los hijos, fíjate, o de la persona que la había adquirido. Por ejemplo, versículo 8, si el amo no toma a la muchacha como mujer por no ser ella de su agrado, deberá permitir que sea rescatada. ¿Te das cuenta? Debe de permitir que sea rescatada, que salga de ahí. Como la rechazó, no podrá vendérsela a ningún extranjero. No le pertenece a ese hombre. Era una relación, era una esperanza, era un contrato. La mujer podía estar ahí, podía decidir. Si no había esa relación, la mujer podía salir. Fíjate, le debes de proveer de alimentación y de vestido. Versículo 11, si no le proveen estas 3 cosas, la mujer podrá irse sin que se pague nada por ella. Sin que pague nada por ella. No era una esclavitud perpetua, se protegía a la mujer y en esto, en verdad, por tiempo no pude hacerlo, pero comparar el código de Hammurabi o el comparar diferentes civilizaciones, cómo se trataba y cómo se veía a una mujer, te diría que es radicalmente diferente. ¿Cómo es que Dios en su misericordia está protegiendo a la viuda, a la mujer, al huérfano, al necesitado?
Y muchas veces el día de hoy, te diría desde aquí, juzgamos con superioridad el pasado. Déjame leerte una cita de C.S. Lewis. Habla del esnovismo histórico o ese sentido de superioridad que hoy en el presente hacemos las cosas mejor. La aceptación acrítica del clima intelectual de nuestra propia época, o sea, sin tener discernimiento piensas que las formas de hacer las cosas hoy son superiores, y la suposición de que todo lo que ha quedado obsoleto está por este motivo desacreditado. Muchos de nosotros juzgamos, bueno, ¿cómo es posible que el hombre la haya entregado a otra familia para ser casada? Bueno, no era como te lo imaginas, como una novela, había más amor, confianza, relación. Pero honestamente, hermano, el estar en Tinder tampoco es lo mejor. O el estar en una relación, en otra relación, en otra relación, en otra relación, en otra relación, y en otra relación, y después en otra relación para encontrar a alguien, tampoco es lo mejor. El estar amando tu libertad, tu autonomía y estar queriendo vivir como te dé la gana, tampoco es lo mejor. Date cuenta cómo es que los principios reguladores de estas leyes están mostrando la misericordia, la justicia de Dios, muchas veces reconociendo el pecado humano, pero restringiéndolo, limitándolo. Date cuenta que refleja entonces el carácter de Dios, que Dios siempre se ha mostrado por las viudas, por los huérfanos, por los humildes, por los necesitados. Es lo mismo que vemos en los accidentes del capítulo 21, del 12 al 27. Habla de la justicia para el afectado, debe de haber restitución. Habla de castigo para el perpetrador. Habla de misericordia cuando es un caso de accidente, cuando el accidente no estuvo en control de aquella persona que terminó afectando. Date cuenta cómo el carácter se refleja en los accidentes, en las propiedades, justicia para la víctima de robo, restitución, castigo para el ratero, misericordia para el que se arrepiente, para el que no se dio cuenta cuando se llevó algo. Date cuenta que empieza en adoración el libro del pacto, termina en adoración. Date cuenta que empieza en adoración, termina en adoración, termina reconociendo que Dios es el único capaz de rescatar, que todo le corresponde a Dios, que Él es el sustentador y regidor de todo. Eso es lo que vemos al final del libro del pacto. Empieza en adoración, habla de responsabilidad social, termina en adoración, termina reconociendo que Dios es el único y capaz de rescatar, que a Dios le corresponde todo. Por eso es que le entregaban las primicias. Por eso es que le entregaban los primogénitos, porque han sido rescatados, porque están ahí gracias a Dios y a Dios le corresponde todo. Él es el sustentador y regidor de todo. Quiero terminar con esto y ya estoy terminando. Fíjate, Éxodo 17, versículo 6. Está hablando cuando Dios está sacando a Egipto. Está sacando a Israel de Egipto. Dile allí, el Señor Dios de los hebreos me ha enviado. ¿Te acuerdas cuando Moisés le está hablando a Faraón? El Señor Dios de los hebreos me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Regreso a lo que había empezado en el principio. Pues sí, no puedo empezar en el final, ¿no? Pero regreso a lo que empecé a hablar. Dios rescata con un propósito. Y ya estoy terminando, tranquilo. Dios rescata con un propósito. Dios ha rescatado al pueblo de Dios y lo ha rescatado para sí mismo. Lo ha comprado para sí mismo. Lo rescata con un propósito específico. Y entonces, el propósito, fíjate, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. El libro del pacto es cómo es que Dios había de ser adorado en ese tiempo específico, por ese pueblo específico, y cómo es que la redención siempre va antes que la obediencia, y la obediencia es un fruto natural de haber sido redimido. Date cuenta que la moralidad de un creyente lo era en el Antiguo Testamento y lo es en el Nuevo Testamento. La moralidad, o cómo es que nosotros decidimos qué es bueno o qué es malo, no es por la cultura, no es por preferencias personales, no es porque hábitos se me hacen más fáciles y más difíciles, sino que la moralidad o lo que me rige a mí es un reflejo directo del carácter de Dios.
Y entonces el llamado obediencia es para aquellos que han sido redimidos. Y es el grito o la esperanza de la iglesia, ¿no es cierto? Haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios ha llamado a su pueblo, nos ha prometido que va a establecer su reino y le ha dado al pueblo de Israel esas leyes para que ellos reflejen el carácter de Dios. Y entre más ellos reflejen el carácter de Dios, la gente de afuera se va a dar cuenta que han sido redimidos por el Dios verdadero. Y entonces la moralidad que ellos tienen no es por cuestiones, preferencias personales, decisiones, no es por lo que rige la cultura, sino lo que Dios demanda y lo que Dios ha reflejado en su ley. Ahora, te dije que iba a haber implicaciones para nosotros y quiero hablar de esto más la próxima semana. Pero quiero que te des cuenta que estas leyes, que incluso los 10 mandamientos no son maximismos morales para mejorar tu vida. No son principios para una vida sana. Es una ley dada con un propósito específico a aquellos que han sido redimidos, aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios. Y algo que la iglesia debería de hacer, hermanos, una cosa es descansar, que nuestra aprobación no depende del cumplimiento de la ley, porque hemos sido rescatados y después se nos han dado mandamientos, se nos han dado instrucciones que no son como la que el pueblo tenía en este entonces, pero se nos ha dado la ley moral que refleja el carácter de Dios. Y no se nos ha dado como una condición para ser amados, para ser perdonados, sino una vez que hemos sido amados y perdonados, se nos han dado estas instrucciones para reflejar el carácter de Dios, para vivir en comunión con Dios. Y muchas veces te diría que estamos desilusionados con el mundo porque el mundo no vive bajo los 10 mandamientos, hermano, ni tú vives bajo los 10 mandamientos. Que en vez de tratar de imponer al incrédulo mandamientos que ni siquiera nosotros seguimos, te diría que la iglesia haría bien en recordar que gracia continúa gracias a la redención, que somos redimidos por gracia, el fruto natural es obediencia, que no hay sacro, que no hay secular, que mi adoración a Dios es un reflejo y un fruto, más bien que el amar al prójimo es un fruto de mi adoración a Dios, sino muy diferente. En el Nuevo Testamento hay 59 mandamientos de amarse unos a otros. Y de esto voy a hablar la semana que viene. Pero date cuenta que en el Nuevo Testamento ámense unos a otros, soportense unos a otros, anímense unos a otros, ámense unos a otros, no es muy diferente. Amo a Dios, amo a mi prójimo. Déjame terminar ya con esto. Una historia de un fariseo se le acerca a Jesús y le pregunta por el mandamiento más grande. Quería saber cuál era la ley, cómo es que podría cumplir la ley, cómo es que podría asegurarse que iba a amar a Dios, que podría ser aprobado por Dios, qué ley necesitaba cumplir. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante mandamiento. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Date cuenta cómo es el carácter de Dios reflejado en esta ley civil para este pueblo, en esta ley religiosa para ese pueblo, y cómo se refleja en nosotros, y cómo es que nosotros amamos a Dios, y cómo es que nosotros, si es que amamos a Dios, amamos al prójimo. Padre, te doy gracias, mi Dios, por este tiempo. Te ruego, Padre, que tú nos ayudes en estas próximas semanas a poder entender, mi Dios, qué es lo que tú has pedido de tu iglesia, cómo es que tú has dado tu ley, para qué la has dado, y mi Dios, qué es lo que nosotros como gente redimida, rescatada, nos corresponde hacer. Te ruego, mi Dios, que nuestra obediencia descanse en lo que tú has hecho, que en medio de nuestro fracaso, Padre, recordamos que tú eres un Dios que nos ha provisto,
por todas nuestras necesidades, que ha dado a su Hijo como en cumplimiento de toda la ley, mi Dios. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.